Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura os va a resultar súper interesante, especialmente si sois fans de las series turcas y, más concretamente, de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin. Muchos lo conocéis por su talento, su carisma arrollador y, por supuesto, su innegable atractivo. Pero hoy no vamos a hablar de sus proyectos más recientes o de sus romances. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, la posible inspiración detrás de su éxito, esa chispa que lo hace único. Y por supuesto desentrañaremos si existe una conexión real entre Kerem Bürsin y una figura histórica y artística de renombre. ¿Podríamos estar ante una especie de Kerem Bürsin mi musa? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis próximos vídeos, donde exploramos el mundo del entretenimiento turco y mucho más. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a ello. La pregunta que nos hacemos hoy es intrigante: ¿existe una musa secreta detrás del talento de Kerem Bürsin? ¿Hay alguien o algo que inspire su trabajo y lo impulse a alcanzar nuevas alturas en su carrera? La respuesta, como suele suceder, es compleja y multifacética. No podemos señalar a una sola persona o experiencia y decir, ahí está. Esa es la musa de Kerem Bürsin. Más bien, lo que su inspiración proviene de una combinación de factores, un crisol de vivencias y convicciones que se manifiestan en cada personaje que interpreta. En primer lugar, es evidente que Kerem siente una profunda pasión por su oficio. Le encanta actuar, le encanta contar historias y le encanta conectar con el público. Esta pasión intrínseca es, en sí misma, una poderosa fuente de inspiración. Cuando uno ama lo que hace, se siente motivado a dar lo mejor de sí, a superar los desafíos y a buscar constantemente nuevas formas de crecer y mejorar. Podemos ver esta pasión en cada entrevista que concede, en la forma en que habla de sus personajes, en el brillo en sus ojos cuando se refiere al proceso creativo. No se trata simplemente de un trabajo, es una vocación, una forma de vida que lo llena de energía y propósito. Además, Kerem ha hablado abiertamente sobre la importancia de la disciplina y la dedicación en su trabajo. Él no es solo una cara bonita, es un actor comprometido que se toma muy en serio su preparación para cada papel. Investiga a fondo sus personajes, trabaja en su dicción y su lenguaje corporal, y se esfuerza por comprender la psicología y las motivaciones de las personas a las que interpreta. Esta rigurosidad y profesionalidad son también un reflejo de su compromiso con la excelencia y su deseo de ofrecer actuaciones memorables. Se sumerge en la vida de sus personajes, explorando sus antecedentes, sus relaciones, sus miedos y sus sueños. Esta dedicación meticulosa es lo que permite que sus interpretaciones sean tan convincentes y auténticas. Pero, más allá de su pasión y su disciplina, creo que Kerem también se inspira en las personas que lo rodean. Ha mencionado en varias entrevistas la influencia que han tenido en su vida sus familiares, sus amigos y sus compañeros de trabajo. El apoyo y el aliento de estas personas le dan la confianza necesaria para asumir nuevos retos y para seguir persiguiendo sus sueños. La familia, en particular, juega un papel fundamental en su vida. El amor y el apoyo incondicional de sus seres queridos le proporcionan una base sólida desde la cual puede explorar su creatividad y asumir riesgos. Sus amigos, por su parte, le ofrecen una perspectiva diferente, un contrapunto a la presión del mundo del espectáculo, permitiéndole mantener los pies en la tierra. También es importante tener en cuenta que Kerem es un ciudadano del mundo. Ha vivido en diferentes países, ha estado expuesto a diversas culturas y ha aprendido a apreciar la belleza y la diversidad del mundo que lo rodea. Esta perspectiva global le permite abordar sus personajes con mayor profundidad y sensibilidad, y le ayuda a conectar con el público a un nivel más personal. Desde pequeño, Kerem experimentó la movilidad constante debido al trabajo de su padre, viviendo en países como Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos. Esta experiencia nómada le brindó una comprensión profunda de las diferentes culturas y le enseñó a adaptarse a nuevos entornos, una habilidad que sin duda enriquece su trabajo como actor. Ahora bien, ¿podríamos relacionar esta inspiración con una figura histórica o artística, como mencioné al principio? Quizás no directamente, pero podemos encontrar paralelismos interesantes. Kerem, como muchos artistas, busca la verdad y la autenticidad en su trabajo.
Quiere contar historias que resuenen con el público, que los hagan pensar, sentir y reflexionar sobre el mundo que los rodea. En este sentido podríamos decir que se inspira en los grandes narradores de la historia, aquellos que han utilizado el arte para explorar la condición humana y para transmitir mensajes poderosos. Pensad, por ejemplo, en Leonardo da Vinci. No solo fue un artista brillante, sino también un científico, un inventor y un pensador profundo. Da Vinci se esforzaba por comprender el mundo que lo rodeaba y por expresar su conocimiento y su visión a través de su arte. De manera similar, Kerem se esfuerza por comprender la complejidad de sus personajes y por transmitir sus emociones y motivaciones al público. Ambos comparten una curiosidad insaciable y un deseo de explorar la condición humana en toda su complejidad. Da Vinci lo hizo a través de la ciencia y el arte, mientras que Kerem lo hace a través de la interpretación. O pensad en Frida Kahlo. Frida fue una artista que no tuvo miedo de mostrar su vulnerabilidad y su dolor en su obra. Su arte era una expresión honesta y visceral de su experiencia personal. De manera similar, Kerem no teme asumir roles que requieren que muestre sus emociones más profundas y que se conecte con el público a un nivel emocional. Frida convirtió su sufrimiento en arte, mientras que Kerem utiliza sus propias experiencias y emociones para dar vida a sus personajes, creando interpretaciones que son a la vez conmovedoras y auténticas. Podríamos incluso trazar paralelismos con figuras literarias como William Shakespeare. Shakespeare exploró las profundidades de la naturaleza humana en sus obras, creando personajes complejos y multifacéticos que se enfrentaban a dilemas morales y emocionales. Kerem, al igual que Shakespeare, se sumerge en la psicología de sus personajes, explorando sus motivaciones y conflictos internos para crear interpretaciones que son a la vez humanas y convincentes. Ambos comparten un profundo respeto por la condición humana y un deseo de explorar los límites de la experiencia humana. Por supuesto, no estoy diciendo que Kerem sea una reencarnación de Da Vinci, de Frida Kahlo o de Shakespeare. Lo que estoy diciendo es que, como ellos, él se inspira en la vida, en el amor, en el dolor y en la experiencia humana. Busca la verdad y la autenticidad en su trabajo y se esfuerza por conectar con el público a un nivel profundo y significativo. Su arte no es simplemente entretenimiento, es una forma de explorar la condición humana y de conectar con el público a un nivel emocional. La pregunta Kerem Bürsin mi musa es, en definitiva, una invitación a reflexionar sobre las fuentes de inspiración que impulsan el talento y la creatividad de un artista. No hay una respuesta única o definitiva, pero explorando los diferentes aspectos de su vida y su carrera, podemos obtener una mejor comprensión de lo que lo motiva y lo impulsa a seguir creciendo y evolucionando como actor. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a adentrarnos en el mundo interior del artista y a descubrir las fuerzas que dan forma a su trabajo. Es importante recordar que la inspiración es un proceso continuo y en constante evolución. Lo que inspira a Kerem hoy puede que no sea lo mismo que lo inspiró ayer o que lo inspirará mañana. Lo importante es que siga buscando nuevas fuentes de inspiración y que siga desafiándose a sí mismo para alcanzar nuevas alturas en su carrera. La creatividad, al igual que un río, necesita fluir constantemente buscando nuevas fuentes y caminos para expandirse y evolucionar. Y por supuesto es importante que como público sigamos apoyando su trabajo y dándole la oportunidad de seguir contando historias que nos inspiren y nos hagan reflexionar. Al final, el arte es un diálogo entre el artista y el público, y es a través de este diálogo que podemos llegar a comprender mejor el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Cuando apoyamos el arte, apoyamos la creatividad, la innovación y la capacidad de conectar con los demás a un nivel profundo y significativo. En conclusión, la pregunta de si Kerem Bürsin tiene una musa secreta es quizás la pregunta equivocada. En lugar de buscar una única fuente de inspiración, deberíamos reconocer que su talento y su éxito son el resultado de una combinación compleja de factores: su pasión por la actuación, su dedicación al oficio, la influencia de las personas que lo rodean, su experiencia como ciudadano del mundo y su deseo de contar historias que resuenen con el público. Kerem Bürsin es en sí mismo una musa para muchos, un ejemplo de cómo la pasión, la dedicación y la apertura a nuevas experiencias pueden dar forma a una carrera exitosa y a una vida plena. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante. Ha sido un placer explorar juntos la posible inspiración detrás del talento de Kerem Bürsin. Recordad que esto es solo una interpretación, y que la verdadera musa de Kerem es algo que solo él puede saber. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado este análisis y que os haya dado algo en que pensar.
Me encantaría saber vuestras opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué os inspira a vosotros? ¿Creéis que Kerem Bürsin tiene una musa secreta? Compartid vuestras ideas y reflexiones. Y ahora, antes de despedirme, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis a me gusta, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Hasta la próxima.